Creepypasta de Hora de Aventura Vida Nueva capítulo 25, hermano del vientre de otra madre. Luego de pasar un montón de cosas con Ángel, él siempre tiene un punto de vista muy realista y también positivo. Aunque a veces está muy a la defensiva, no confía en las personas, pero a veces también es distraído. Tuvimos unas aventuras con él, donde pude conocerlo. Hablé mucho con él, pero casi siempre evita contarme más de su vida, me recalca siempre que no es bueno decir cosas de su vida a lo demás y a veces me dice, te daré solo por esta vez un ejemplo y me dice, que es la única cosa que me dirá. Bueno, luego de haberme mentido, es difícil confiar en él, pero a la vez, transmite una energía. Él me estuvo ayudando enseñándome a mejorar mi Muay Thai, fue muy divertido. Me acuerdo que un tiempo en su dimensión, iba con él a entrenar, siempre llegábamos y salíamos a correr, luego de vuelto a entrenar y fuerte para lo que siga. Karen e Irwin, me dijeron que hablaban muy rápido y que no se le entendía de veces. Es verdad, pero nunca decía nada y él simplemente decía, sí es verdad, pero a veces parece que se apresura para todo. Karen e Irwin se quedaron viviendo con nosotros, dijeron que se quedarían hasta el tiempo que estemos mejor, que me recuperé completamente y con el tiempo fue, la verdad, no podía entrenar tan fuerte. Cada vez que me iba con Xavier a entrenar, él me hacía entrenar despacio, más técnico y con el tiempo, me di cuenta que había mejorado más. Me dijo que no siempre rápido es mejor, no estamos en una carrera. Yo diría que es muy conchudo de su parte, porque bueno, aunque no se lo digo, él habla muy rápido, se apura en muchas cosas, pero quitando eso, es muy inspirador y entrenar con él, es genial. Me hace sentir bien conmigo. Por momentos bajaba su velocidad cuando corríamos, para ir a mi nivel y me decía, tú puedes o algo como, no me digas decirte una frase de una película. Pero quitando todo eso, Karen e Irwin, estaban pensando en irse de una vez, porque dicen que tienen un grupo de personas a las cuales ir a salvar, y un portador a quien derrotar. Por lo que dije, que eso también es trabajo mío, el vencer a aquel portador, pero por alguna razón, a mi mando con un maestro que me enseñara a aprender algo llamado paz interior y la estabilidad emocional. No sé de qué habla, ¿por qué necesitaría eso? Me hablé un día con el cazador, a él lo mando con el maestro que le enseñaría el desarrollo personal en sí mismo. Eso fue lo que me dijo, que lo dejo con un tal Lucas. Pensó que lo entrenaría para aprender cosas del lado luminoso o algo así, pero nada de eso. No le enseño a hacer esas cosas que puede hacer Xavier, pero él no solo puede hacer eso, por alguna razón, no nos dice el por qué no, pero estos maestros nos enseñan a controlar nuestros poderes desde otra forma. Lo cual sigo sin entender. Él me dice que no lo entendía tampoco y luego entendió algo, pero luego lo entendió de otra forma y también algo de lo que le dijeron no entiende aún. Más bien, hoy ha venido Jesus a pasar el rato, dice, estaba en su forma humana. Es raro verlo así, pero es un chico muy raro pero chévere, muy buena gente y a la vez, huele muy mal luego de entrenar, no se pone desodorante, pero tiene un olor muy fuerte. En lo que se lo dice Karen, también se burló, porque vino con un short de Muay Thai, los cuales son muy cortos. Él dice que lamentablemente así es el short. Luego se sacó el polo, donde pudimos ver un cuerpo delgado, pero y tonificado, no sé cómo demonios, pero tiene músculo. Es como que con la ropa se ve delgadito pero ahora se ve fuerte y eso sorprendió sobre todo a Karen, lo que hizo que Irwin se pusiera celoso. Si hubiera visto, él me dijo en el oído, que se dio cuenta lo de Karen, por lo que se puso el polo. Entonces le preguntaron Irwin y Karen. Fue divertido lo que le dijeron, fue como de la nada se les ocurrió decir, ¿qué carajo te parió a ti? Entonces nos quedamos en silencio. Estaban Manuel e Isaac, se puso a reír, incluso Irwin y Karen, trate de no reír, me lo aguante, porque lo vi a Jesús. Pero su cara de pena e incomodidad por eso que le dijeron, me dijo que posiblemente lo lastimó, pero él se quedó callado viéndonos, no dijo nada y solo dijo, tengo madre y padre como ustedes. Entonces cuando se levantó de donde estaba sentado, que fue en la mesa, se veía con el short de Muay Thai, en lo que le dijo Irwin, ¿vienes en calzones o qué demonios? Y Karen dijo, que pensó lo mismo. Se pusieron a reír, no me puse a reír yo, porque yo uso uno de esos. Me acuerdo que Jesus me regaló uno, entonces él fue a agarrar algo que había en un estante. Él nos contó cuando conoció a el maestro Takehiko, que es un señor algo regordete, pero se ve fuerte.
pero por un momento tomó la forma de un oso panda, en lo que Karen e Irwin me dijeron que paremos ahí. Entonces preguntaron cómo fuimos a ver eso y dónde es. Luego dijeron que, según nosotros, Jesus es un viajero de dimensiones alternas, en lo que les hago recordar que en esas aventuras que tuve con Jesus, que no escribí, porque tenía flojera de escribir todo y decidí vivir el momento nomás. Entonces le preguntan a Jesus si es un portador como yo, en lo que él dice que no le gusta hablar de su vida privada mucho y menos con gente que no conoce, en lo que ellos dicen que no deberíamos de hacer bromas y contar historias, en lo que él dice que también sería mentirles al tomar esa forma. Entonces él se transforma en su forma original, lo cual asustó a Irwin y Karen. Ambos cayeron de donde estaban sentados cuando vieron lo que era Jesus. Entonces él dice que no le importa que lo sepa gente que no influye nada en su historia o su vida. En lo que dije, que sujeto tan sincero y malo, básicamente ha dicho que no importan y también no está mintiendo en que no influirían en su vida de él. En lo que Karen saca un arma y le dispara, en lo que Jesus parece asustarse y entonces se cubre con sus brazos, pero no le pasa nada y luego deja de cubrirse, ve sus manos y ríe. Dice que olvidó que dejó la forma humana y está en su forma original, en lo que le preguntan qué cosa es. Lo que hizo fue ignorar esa pregunta y dice, la verdad me esperaba algo como esto y sabía que pasaría algo así. Ustedes sufren de un estrés postraumático por la guerra de su mundo y era obvio que podían incluso reaccionar con un ataque. Es uno de los síntomas del estrés postraumático por la guerra. Lo que dice es verdad. Pero espérate, ¿será por eso que él? Me enojo y le digo, oye, ¿acaso por eso de la guerra crees que necesito paz interior? Me ignoró el maldito y dijo, me recuerdan a el vecino que una vez cuidé, que era un anciano de Estados Unidos, que estuvo en la guerra y seguía creyendo que estábamos en la Segunda Guerra Mundial y nos dijo que el sujeto decía, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, malditos alemanes. Luego se puso a reír, mientras volvía a su forma original. Luego nos dijo, les juro que risa, no puedo olvidarme de aquel día, cuando mi primo y hermano, queríamos subir al ojo del huracán. No entendíamos nada de que se reía, parece que se reía de algo que le pasó, sigo sin entender la historia. Entonces le pregunta a Irwin, ¿qué es el ojo del huracán? Y Jesus dice que nada. Luego le preguntan si se llama Jesus, obvio que no, no me llamo Jesus, así me dicen, pero pueden decirme así y no me pregunten mi verdadero nombre. Muchas preguntas y además me da flojera responder. Este chico es chévere, pero es muy sincero y la verdad. Creo que es un tonto por momentos, pero es tan sabio por momentos. Es como si fuera un balance entre otras cosas. Sus consejos sobre la superación y el seguir y nunca rendirse es de sabios. Pero entonces él me pregunta, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Por qué preguntas? Quería saber si querías entrenar. Pero no ibas a venir con nosotros a buscar a Saunei. ¿Saunei? ¿Quién es o qué es un Saunei? Un portador de demonio que casi mata al señor Irwin. Me atrapo lastimado. Además, cuando conocí a ese sujeto, bueno, indirectamente ahora que lo pienso, por él no hubiera conocido a Karen. ¿Qué? Te contaré, antes de la guerra comenzó todo, yo era solo una chica normal. Ahora quiero que tomen atención, mi trabajo era como una oficial de policía, tenía que matar a unos criminales, que tenían una historia muy larga. Parece que una clase de capo criminal llamado Benjamín que buscábamos, lo detectamos y cuando un día pensábamos que sería nuestro, descubrimos que fue asesinado por un hombre. Todo había quedado como asunto cerrado, pero luego el sujeto lo buscaron. Cuando lo encontraron los sujetos de ese capo criminal Benjamín, fueron en busca del asesino de su jefe y me sorprende, parece que este hombre era bueno con sus empleados y sucedió lo impensable, es que los encontramos muertos y destripados a muchos, menos a unos cuantos que nunca habíamos encontrado. Antes de todo esto, conocí a un empleado de Benjamín, intentó aprovecharse de mí, me acuerdo, pero no dejaría que un hombre como él y me hiciera algo y logré vencerlo aquel día, pero él lo volví a ver, pero trabajaba para el asesino de su antiguo jefe. Ese nuevo jefe que seguían los sobrevivientes de ese asesinato, era Saunei. Tuvo piedad por algunos de sus asesinos y les pidió que se unieran a él, por lo que vi, pero él era distinto en ese entonces. Cuando lo conocí, era un nuevo criminal que de alguna manera, era muy fuerte, rápido y la gente moría de maneras raras, como si algo los atravesara y esto sucedió 5
5 años antes de esta guerra, pero en ese entonces paraba oculto. Lo buscamos, porque uno de los hombres que fueron mandados a matar a Sauney, por haber matado a Benjamín, era un policía de mi promoción. Lo encontré aún vivo aquel día y le pregunté qué había pasado. Sus últimas palabras fueron, que vayamos bien preparados, que no nos enfrentábamos a una persona normal y que tengamos cuidado con su arma. No lo entendía, hasta que llegó el día que volví a ver a aquel hombre que casi abusa de mí. Lo volví a encontrar, pero no era igual que la primera vez que lo vi. Su piel había cambiado, sus dientes cambiaron a colmillos, pero no como un vampiro, sino que era como si fuera un animal sediente de sangre. Podían tomar una forma normal humana, por eso es que estuvieron ocultos por años, pero entonces un grupo de sujetos como yo, nos unimos para sobrevivir cuando sucedió todo esto de la guerra, y entonces sí fue que los volvimos a encontrar, pero nadie nos creía, los que veíamos la verdadera forma de Sauney y sus lacayos. Pero cuando comenzó la guerra, dejaron de aparentar ser personas normales y empezaron a tomar otra forma, y lo peor de todo, es que con el pasar de los años, Sauney cambiaba. Antes eran sus ojos, me acuerdo, se volvían blancos, es como si fuera por fases sus transformaciones, pero poco a poco se volvió en un ser horrible, piel pálida casi ploma, y entonces, nos volvimos enemigos de Sauney en la guerra. Un día buscamos a sus lacayos, los cuales habían tomado una forma humana para poder matar a las personas sobrevivientes y engañarlas, pero una vez llegué a un grupo de sobrevivientes y ahí fue donde lo conocí a él. Aquí entro yo, mi amor, déjame contar ahora la parte de mi historia. Siempre viví un infierno, donde vivía, mi madre era mal vista y habían creado 1001 rumores de ella. Porque era madre de soltera y nunca había dicho nada de quién es mi padre, lo cual sigo sin entender. La cosa es de que mi vida hubiera sido difícil todo este tiempo, si no fuera por un hombre que descubrí algo de lo que no quiero hablar. Se hacía llamar Andrew, pero cuando sucedió la guerra traté de sobrevivir con mi madre. Nos quedamos en lo que era un grupo de sobrevivientes y nos seguían viendo mal, pero por alguna razón que en ese momento no entendía, era porque Andrew había sobrevivido, siendo un hombre por así decirlo de la tercera edad. Pero lo que les diré explicar a todo eso, pero un día llegaron un grupo de supervivientes que decían buscar a un cambiaformas. Pensábamos que estaban locos y ahí fue cuando vi a mi preciosa Karen. Ella era uno de esos locos, pero resultó que no lo estaban. Me encontré con el cuerpo devorado de una persona de mi comunidad de sobrevivientes, pero aquella persona fue devorada por uno de esos cambiaformas, que eran los que perseguían a aquel grupo de sobrevivientes en el que iba Karen. Por alguna razón pude matar a ese cambiaforma, y desde ese momento supe que le gustaba a mi Karen. Cállate. No te hagas, incluso me dijo que me fuera con su grupo a pelear con esos demonios cambiaforma. En el momento la rechacé por mi madre y luego pasaron muchos sucesos, pero el mayor descubrimiento es que, aunque no lo crean, Andrew, el que fue quien nos ayudaba en los peores momentos a mi madre y a mí cuando nadie lo hacía, no era un hombre, era un alienígena. La verdad sí te creo, ¿en serio? ¿Me has visto, Irwin? Soy un ser vivo sin un nombre a los de mi raza, no soy un alienígena o no sé si así me llamarían. La cosa es que he conocido a más alienígenas. Muy bien, sigue. Luego descubrí que era yo mitad alienígena también, por eso hice lo que pude hacer aquella vez en el momento que fueron atacados por esos portadores, pero todo eso lo descubrí cuando el grupo de cambiaformas y su líder, quien era Sauney, matara a mi madre enfrente de mis ojos. Me acuerdo que mi furia fue tan grande, que tiré una clase onda de electricidad que casi mató a todos los cambiaforma a mi alrededor. Pude escapar aquella vez y volver a encontrarme con mi amada Karen. Luego sucedió el proceso de enamoramiento de ambos, porque sinceramente, esta mujer es muy enojona cuando la conoces y cuando la conoces bien, te das cuenta que no es enojona, sino que es así. Nos enfrentamos a él en muchas ocasiones e incluso fui yo quien descubrió que él dio de comer de su carne y sangre a sus súbditos, los cuales son esos seres humanos cambiaformas. También nos enfrentamos a un grupo extraño de mutantes, seres interdimensionales y más cosas raras, que son muy largas las historias para contar ahora. Cuando tuve que huir de Sauney y sus súbditos, aún me acuerdo del miedo que sentí también últimamente, más el que sentí cuando comenzó todo esto y simplemente sucedió. Fue tan tenebroso que juro que, en las explosiones, podía ver un rostro o algo así sonriendo, como si hubiera algo en la contaminación o el humo que dejaron las bombas. Entonces vi a Jesus caer al suelo. Él dijo, ¿cómo dijiste? En las explosiones, podía ver un rostro o algo así sonriendo, como si hubiera algo en la contaminación o el humo que dejaron las bombas. Díganme, ¿alguien más lo vio?
Eso, es verdad, es como si en la contaminación dejada por las bombas, fueran a tener vida propia, porque se veía una sonrisa y muchos seres mutaban, incluso, nos hemos encontrado con seres humanos mutados y otros murieron por la mutación. Eso, si no olvidamos a los vampiros y seres raros que aparecen por ahí, como animales que pueden hablar y dicen no ser de este mundo. Ahora que lo dicen, todo tiene más sentido con eso de que el Jesus viene de otro mundo o algo así, el maldito rey Ketuzalo conocido como ¿quién? Puedo sentirlo, no específicamente a él, pero puedo sentir muchas energías malvadas y no podía, por momentos puedo sentir su presencia en todo este universo como si una energía como la de ellos estuviera acá, pero a la vez no, derrotarlo jamás fue mi destino, pero creo que ¿estás bien? Por sí, tu amigo es raro ya. Chicos, escuoye Karen, eso que dices no me importa, y además de que hay una maldad, hace años vencí a un azote que hubo a mi mundo, una élite de muertos infernales, que venían a conquistar mi mundo y entre ellos, vencí a un ser que era conocido como el Liche, en la mitología de muchos mundos, se les conoce a los Lichs, como magos que mediante hechizos o alguna manera, se vuelven seres fantasmáticos inmortales, pero existe un ser, que no es como ellos, sino que es distinto, no sé cómo explicar. No sé lo que es, pero fue hace años y puedo sentir una sensación en este mundo, muerte pestilente como la de hace años, qué divertido, hablo como es profeta que me dijo lo del azote a mi mundo y al de otros como yo, guau, qué recuerdos me acaban de traer, pero chicos, siento la misma pestilencia en su mundo como el que sentí cuando llegaron a invadir el mundo de los hijos de la luna, pero y no estoy seguro, ¿serán ellos? Creo que habla mucho Jesus, es chévere, pero por momentos no se le entiende, pero veo que él ha enfrentado a un ejército de muertos vivientes del infierno o algo así hace años, por lo que en un momento siento algo de intriga, como si él hubiera visto una amenaza que viene de otro mundo o algo así, pero es que la verdad, todo esto sucedió por las bombas y entonces sucedió que él dijo que era momento de que vaya de buscar algo y se retiraría, pero antes se me acercó y dijo, que algo no cuadra en mi mundo, el por qué todo está así por unas simples bombas y él pensaba, cada universo es distinto, pero armas de humanos y que hagan esto, es raro y entonces me dijo que pronto conocería al maestro que me enseñaría la paz interior, algo que le sirvió a él, pero que sigue aún sin dominar al 100%, porque como todo, tienes que practicarlo muchas veces para mejorar más y entonces se fue, no entiendo cómo es que ese tipo tenga muchos amigos con lo raro que es, pero él está en todas podría decirse y entonces los veo a todos, veo a Isaac y Manuel diciendo, ¿alguien entendió siquiera algo de lo que dijo? Habla muy rápido por momentos, pero no solo eso, sino de que habla de cosas que no sabemos nosotros y no explica bien, chicos, no hablen de él así. Bueno, admito que es alguien agradable y la verdad, si no fuera por él, no tendría nada por qué vivir, tampoco yo, él convenció a alguien o algo así hizo, no sabemos, pero por él tenemos los teletransportadores demenciales, aunque Jesús los conoce como los comunicadores, además, que, gracias a él, no nos morimos de aburrimiento, es como un celular, pero a nivel multiverso. Puedo ver el mismo vídeo, pero de dimensiones alternas y me gusta los resúmenes de películas que vi y otras que nunca llegué a ver, ¿saben que en otro mundo hubo secuela de esa película de esos alienígenas de color rojo o azul? ¿El que tenía nombre similar al de ese anime? Sí, ese mismo. ¿O que algo nos congela? ¿Qué demonios es esto? Y hay una clase de aura a nuestro alrededor, entonces entran unos seres y empiezan a sacar unas máquinas que nos analizan a todos, dicen que no detectan al ser vivo que tenían miedo y creo que se referían a Salvador, Jesus, el cual se fue, demonios si Salvador no se hubiera ido, todo sería distinto, espera, si sabían de él, significa que nos estuvieron vigilando y entonces una clase de robot se acerca a cada uno, entonces se llevan a Irwin, Karen se pone a llorar y pregunta por qué se lo llevan, en lo que esa cosa habla, pero en un idioma que no entienden el resto, solo yo parece, porque ni Manuel o Isaac pueden entenderlo, pero yo sí, dice de que han pagado por ser llevado ante quien le pagó por él, pero qué impotencia, veo a Isaac lastimado y débil, a Manuel se ve aún mal de su pierna y estos días han estado en recuperación. No están al nivel, pero qué enojo e impotencia, por lo que Irwin no se deja, él dice que no será llevado ante nadie y entonces salen de él, una energía, similar como la anterior, era como rayos y entonces es golpeado con una barra por este ser y luego entra una clase de ser reptil con un traje robótico, el cual ve a Karen y se le acerca.
escucho como si algo fuera a abrirse y se abre ese casco, dejando su rostro de reptil al aire, el cual empieza a abrir la boca y sacar su lengua. Los chicos dicen que quieren dejar de escucharlo sisear, entonces tampoco lo entienden, pero yo sí, lo cual me hizo enfurecer. Aquel reptil humanoide dice que ha viajado a tantos mundos y probado tantas rachas, pero y un ser vivo del planeta 30.822, era un platillo que nunca había probado. Y entonces el otro ser con traje robótico mientras sigue golpeando a Edwin con un bastón, el cual lastima demasiado a Irwin, dice que abuse de ella y luego se la como hizo en otros planetas. Y entonces el ser reptiliano ríe. Eso y me enojo, mi sangre está hirviendo y más me enojo, porque no puedo moverme. Y entonces hablé, y dije, son solo unos malditos cobardes. Lo dije porque se fueron, porque si Jesus hubiera estado acá, los hubiera vencido y ellos sabían que podían contra nosotros. Y entonces, lo escucho. ¿Estás listo? ¿Estás bien tú? Si te refieres a que, si ya logré recuperarme, si lo logré y me siento fuerte, ¿estás listo para mostrar todo lo que te enseño, Savior? Sí, la furia no es la única fuente de energía o poder, porque eso es descontrol, necesitamos serenidad y la fuerza mental para controlarla. Eso último lo dije en voz alta. Los dos voltearon y entonces absorbí la energía del campo de energía que nos congelaba y la expulsé, pero en eso sentí un dolor horrible y es que absorber eso me lastimó. Por alguna razón, había vuelto a mi forma humana. Sentía un temblor en todo mi cuerpo, me lastimaba y no me dejaba moverme. En lo que sentí un golpe que me hizo sangrar la nariz nuevamente, lo cual me enojó, pero entonces escuchaba a la cruz. ¿De qué control? Pero entonces volvía a recibir nuevamente otro golpe y luego otro. Escuchaba a Karen gritando y con aquel reptil encima de ella, pasándole su lengua, y a Isaac en el suelo lastimado y a Manuel sujetándose la puerta y tirando gemidos de dolor. No lo aguanto más. Y al diablo con la paz, active el modo sacrificio de vuelta a segundo nivel de una, simplemente me tiré encima del que me golpeaba, el cual no entendía cómo es que me había recuperado, por lo que entendí que dijo era, de cómo era que yo me había recuperado el sangrado de mis orificios nasales y le dije, no conoces la palabra nariz. Entonces le metí un puñetazo al rostro, pero tenía su casco puesto, era como si aquel casco no fuera de metal. Definitivamente no es un metal de este planeta, deben ser alienígenas de seguro y no de los buenos. En lo que me acordé de la historia de Irwin, descubrió algo del señor que ayudaba a su madre, era de que era un alienígena. Entonces Irwin, al ser mitad alienígena, lo vienen a buscar o algo así, y por eso él mencionó sobre cosas que pasaron y tenían las ganas de irse. Pero ¿por qué no especificaron esto antes? Por eso Jesús me dice que cuando cuentes una cosa que te pasó, especifica todo lo importante que nos podamos acordar y no mantener secretos. Además, que ahora que lo pienso, lo hacen en muchas historias. Y entonces es que al estar en nivel 3, de mi espalda emanaba solo un ala, pero de energía, pero entonces pude cargar mi energía y luego expandirla. Mi energía se expandió como un campo que solo se extendía sobre todos estos alienígenas, o como se le pueda decir. Pero entonces la nave de afuera, disparó sobre el techo de donde nos habíamos estado quedando, estaban dentro de lo que alguna vez fue la base de los portadores, y entonces me empezaron a disparar. Sentí un dolor infernal pero rápido. Mi factor curativo había vuelto a ser tan rápido como antes y sentía como mi piel era desintegrada por estos rayos, pero volvía a crecer. Me disparaba una clase de energía, similar a los disparos de láseres que veía en películas, pero la diferencia era la recarga. Dispararon 5 veces seguidas y la máquina parece que recargaba, y entonces esperé que llegara la recarga. Me moví, es hora del nivel 4, por alguna razón, aunque mi factor curativo funcionaba seguía sintiéndome algo débil, pero más cuando subía de nivel, y entonces lo hice. Mis alas salieron, esta vez las dos las sentí como si estuvieran pegadas a mi cuerpo, un proceso doloroso si se preguntan, pero y ahora es como si formaran parte de mi cuerpo, y entonces volé hacia donde la nave de ellos. La cual al entrar en ella, creí que la había destruido, pero realmente la nave se volvió intangible y me dejó pasar adentro. Pero entonces es que algo extraño ocurrió. Dentro de la nave, era un espacio celeste y como si fuera electricidad pura por dentro, y entonces vi una figura, otro ser humanoide con armadura, con el cual intenté luchar, pero este extendió su brazo y entonces me sentí como si una mano gigante me sujetara. Lo entendí, es telequinético el maldito, y entonces me empujó. Pensaba usar la electricidad de esta nave, pero no tuve el tiempo suficiente y me lanzó fuera de la nave, pero lejos de donde estaban mis amigos. Pensé que todo había sido algo inútil, porque veía como tenían a Irwin, a quien lo estaban llevando dentro de la nave. Escuché a Karen y volvió este sentimiento de importancia y odio.
Intente hacer algo pero aún así falle, corro, pero entonces algo raro pasó y fue, que del suelo una criatura salió, era un ser similar al monstruo que una vez yo me conecté mentalmente para enfrentarme a ese vampiro. Wow, cuánto tiempo pasó desde eso, y entonces lo vi como con su boca, sujetaba la nave, casi toda entraba ahí y entonces del suelo salieron otros seres, parece que eran crías de esta criatura y entonces vi a los alienígenas siendo atacados por estas criaturas, entonces veo a Isaac saliendo con un arma y disparando a estos. Llega a darle a uno, el cual es lastimado y entonces usa una clase de escudo que aparece cubriendo su armadura y se va, el reptil humanoide, no lo veía y corro hacia adentro, encuentro a Karen y Manuel golpeándolo, entonces yo lo empiezo a golpear hasta romperle su casco, nunca había visto algún ser más horrible que esta guerra hubiese creado, no era un reptil, era como un ser humano, pero con la cara alargado y tenía 4 ojos. Entonces le pise la cara y terminó desmayándose. Salgo afuera y veo que el reptil gigante se lleva la nave y parece que mordió de un lado de esta, que hizo que la energía de la nave ya no funcionara y dejara de volar. Vi simplemente cómo se llevaba la nave en su boca y veo a Irwin e Isaac, diciéndome que el alienígena huyó y que no vamos a verlo más. Les dije que deberíamos buscarlo, el maldito debe de estar por acá y entonces escuchamos algo, maldita sea, el monstruo aventó la nave y la vemos, está a punto de caer, cerca a nosotros y entonces choca contra el suelo. La nave pasó arriba de nosotros y justo choca cerca a una casa, pero antes de ir hacia ahí, dije a los chicos que vayan adentro y que sujeten a uno de los alienígenas que está adentro, corrieron y yo, definitivamente fui hacia la nave, ahora era distinta, todo por dentro eran casi todo como cables de cristal, no hay otra palabra para describirlo o más bien, cables transparentes y que estaban por todos lados y conectado a todo, creo que cuando esta nave está prendida, todo cambia como si todo por dentro fuera energía y sigo sin entender cómo es que hacen para manejarlo, la nave la verdad tenía agujeros, definitivamente de los dientes del reptil gigante, pero luego de que revisar a la nave y también volviera a revisar con los chicos, es de que no había nadie. Muy bien, esto me recordó a un día más de mi vida nueva, horrible y horrorosa, a veces genial pero dolorosa. Estos alienígenas podían detectar a Savior, quien tiene una energía increíble parece y ellos pudieron rastrearla. Pero entonces escuchamos un portal abriéndose y saliendo el resto de portadores, ven todo alrededor y preguntan qué pasó aquí. Pasé a desplomarme en el suelo, mientras lo hacía, volvía a mi estado normal y me dormía automáticamente cuando toqué el suelo. Al despertar, estuve en un cuarto, en una de las casas destruidas y más portadores, esta vez me dijeron de que parece que mi cuerpo aún sigue adaptándose. En lo que le pregunto al resto de portadores, ¿por qué llegaron tarde? Ellos nos respondieron de que nosotros hubiéramos pedido ayuda, entonces recordé mi comunicador y dije, demonios es verdad. Entonces le pregunto por qué mi cuerpo estaba tan cansado. Me dice un sujeto que viene, no es un portador, es Cody, demonios, quien decía que sería mi soldado personal y al final todo fue una mentira por Jesús, en lo que me dice, de que es algo normal, según lo que él sabe de los portadores, es que mi cuerpo se sigue adaptando, al ser el cuerpo de un ser humano, mi cuerpo se cansa y le pregunté, ¿por qué sucede si antes me transformaba y no pasaba esto? Me dijo de que por fin estoy entrenando y mi cuerpo, al igual que mi mente y emociones, los canse al haber utilizado el modo sacrificio. Porque dice que la única razón por la que llegue al nivel 5 en modo sacrificio, es porque hay algo especial dentro de mí, que controla bien mis poderes o soy talentoso. Pero talento sin entrenamiento no sirve, la misma frase que me dijo Jesús, talento sin entrenamiento no sirve, pero entonces me dan una explicación también, mi cuerpo no es que sea capaz de sobrevivir sin comida, no he estado comiendo la comida suficiente o necesaria, gracias a que soy un portador, el ángel evita que me mate, pero la verdad es que he adelgazado mucho desde que comenzó la guerra, ahora que me doy cuenta, el cuerpo tiene músculo y grasa, mi cuerpo se ha comido casi toda la grasa, mi índice de grasa dicen que es un 9%, lo cual es muy peligroso, si a mi edad estoy a un porcentaje bajo, el cual no sería preocupante, si no viviera malnutrido y haciendo ejercicio. Por eso mi cuerpo no ha podido soportar poco a poco el ponerme en modo sacrificio. Además de que hay una explicación para todo lo que pasa, también de que mi cuerpo está fatigado por los entrenamientos, poca o nula nutrición y el exceso de preocupación y enojo. Me puse a gritar de ¿qué esperan? O sea, estoy en una maldita guerra mundial y de paso descubro que hay más cosas fuera de mi mundo y que cosas más peligrosas existen. Por lo que ellos me dijeron que me calmara.
Bueno, luego descubrí que Irwin y Karen decidieron irse sin avisar, lo cual me enojó, porque ellos serían buscados por esos alienígenas que buscan a Irwin. Entonces es que me puse a pensar, me preocupé por ellos y no pude dejar de pensar, dejar la base e irme a buscar a Irwin y Karen, pero no estoy en forma y además de que ellos ya habrán avanzado mucho. Pero no puedo dejarlos así nomás, esa parte de mí, de héroe y los demás portadores dicen que no se dieron cuenta y no les importa que se hayan ido, hablé incluso con Isaac y Mauricio, pero ellos están lastimados aún y no tienen un factor curativo como el mío. Algo que no me di cuenta y que Isaac tampoco, es que se quebró los huesos de la muñeca y de su talón izquierdo. Y ahora estoy de noche, por lo que dice mi comunicador, serían las 9 de la noche y debería ya de dormir. Pero me seguía en mi mente eso que pasó, le escribí entonces a Elfire, quien me dijo que tenía un tema en su universo con un sujeto como él, pero de color morado y que es difícil de atrapar y vencer. Le pregunté cómo lo conocía, él me contó que un día simplemente empezó a sentir el mismo hedor que deja él, pero no era el suyo, sino de alguien más, como si otro híbrido de Elfire como él existiera. Entonces descubrió que había uno, luego me dijo que no escribiera todo en mi diario, porque sería un spoiler para todos. Entonces les conté lo que pasé, me dijo que eran unos cabros los alienígenas, entonces me pregunta qué pasó con el alien. Entonces me acordé, no fui a preguntar por él o si lo tienen. Pero entonces es que me empezó a dar sueño y me dormí. Hoy es el día, me importa un bledo y la hora me da flojera anotarla, lo que sí les puedo decir es de que no me interesa decirlo de la hora, porque mi comunicador no tiene toda la información del multiverso, incluso busqué información sobre los perdidos y encadenados. Sí, ¿se acuerdan de aquellos grupos que alguna vez trataron de atraparme? Me pregunto qué habrá sido de la líder de los encadenados o del líder de los encadenados y la verdad, con mi comunicador me puse a perder el tiempo, hay cosas muy interesantes que puedo ver, pero lo único que me pregunto es cómo habrán pasado la noche Irwin y Karen. Entonces me imaginé a ellos en el desierto yendo a lo que sería la ciudad o lugar más cercano, entonces es que me imaginé a esos aliens saliendo y luego, me imaginé horribles cosas, me había puesto a sudar, me late el corazón muy fuerte y entonces escucho a la cruz, tranquilízate, todo eso está en tu cabeza, no sabes lo que les está pasando, ¿cómo sabrías tú? Tu inconsciente a veces será tu peor enemigo, te haces daño al preocuparte y te lastimará poco a poco, por cosas que no sabes tú si están sucediendo. Entonces me acordé, del maldito alienígena que se había quedado, entonces voy abajo y veo a los Infinitis, Eternitis y portadores que lo tienen dentro de una clase de habitación de vidrio o algo así, él está esposado y de rodillas viéndonos. Entonces apareció Cody, quien me dice que el alienígena que llegó al planeta, es una raza que no habían visto antes y eso, que él dice que ha visto varias y de que no son capaces de entenderle. Entonces necesitan un traductor, pero su comunicador no tiene necesariamente toda la información o idiomas, si no tendrían la vida arreglada, pero entonces le digo que puedo entenderle yo. Entonces voy y estoy a punto de golpear el vidrio, los chicos me detienen y me dicen que no se me vaya a ocurrir golpear el vidrio, que no saben qué es lo que hace esta criatura. Por lo que empiezo a hacer una serie de preguntas, ¿es que es tan raro? Por primera vez los aliens de mi universo llegan acá, entonces me dice Cody, de que no necesariamente la primera vez que un ser de otro planeta haya llegado a mi universo, porque pudieron venir antes, pero entonces veo detalladamente a este alien y le digo, de que se veía distinto ayer y que tiene una cabeza más grande, él me dice que solo rompí parte de su casco, además de que lo dejé mal de un ojo, que por un pelo se salvó, si seguía golpeándolo, lo hubiera dejado ciego y entonces empieza a hacer unos sonidos la criatura, no entendía, pero me dicen, esta que se ríe y entonces empieza a mover la boca, escucho que dice, pequeño Starkel, les digo que me dijo, pequeño Starkel, entonces Cody me dijo, que significa que soy una rata pequeña fuerte y muy vivo. Entonces Cody me dice si tengo esa habilidad de entender cualquier ser vivo, le digo que sí, él me dice que podría tenerla, pero nunca logro llegar a aprenderla y que debo de agradecer que tengo algo especial. Entonces empieza de volver a hablar, pero lo que entiendo es de que él dice, que lo último que recibió fue un mensaje del resto de socios que tiene en este planeta y que de seguro, vendrán a buscarlos, por lo que le preguntamos si es que hay más de ellos y él no nos dice nada. Por lo que entonces Cody le dice, muy bien amigo, nos dirás si hay más como él, porque 2 de ellos pueden vencer a los alienígenas como él, pero entonces aquel alienígena dice que ha podido escucharlos, sabe que no conocemos de su especie y no tenemos información sobre ellos.
pero él solo dice que es cuestión de tiempo de quedarse el aprisionado. Entonces Cody me dice que no me preocupe, por lo que saca algo, una cosa que parece una carta o algo así. Entonces con eso hace algo que no esperaba, la jaula emana una energía que lo debilita al alienígena. Entonces lo escucho gritar de dolor y entonces aquella prisión de vidrio desaparece, él cae al suelo y luego es absorbido por aquella carta. Él dice que su jefe le gustará esto y entonces dice que debemos de tratar de pasar el rato, sin estresarnos. En lo que me pregunta Cody, ¿qué tal estuvo mi semana? Bueno, lo que yo haya sentido como una semana, le respondí que agitado y por momentos divertida, dolorosa y estresante. Entonces él me dice que lo acompañe para conversar en otro lado y entonces Mateo, estaba ahí sentado con Isaac, Mauricio, Dulcinea y una chica más. En lo que aquella chica me dice, él no es aquel güero ese del planeta que nos tuvo que guiar y al final terminamos más perdidos. Todos se pusieron a reír, estaba a punto de enojarme, pero le dije enojado, ¿quién eres? En lo que me dice que me controle, en lo que me dice que su nombre es Holly, que habíamos hecho una fogata en aquel planeta y de que habíamos contado la historia de muchos. Obviamente no nos íbamos a acordar de todos, porque obviamente éramos muchos, pero todos se acuerdan de cuando yo me hacía el chico rudo y que sabía, cuando en realidad estaba perdido. La verdad pensé que estaba haciendo bien mi trabajo, en lo que le digo, oye, yo en ningún momento mostré miedo, pero me respondió, que si vio estrés y luego Mateo dijo, Jesús, creo que el ego se te subió tanto que no te diste cuenta de que no te diste cuenta que hicimos muchas cosas que yo no los mandé a hacer y que si no lo hubieran hecho, hubieran muerto de hambre y de sed. También dijo que incluso en los días que estuvimos tuvimos que organizar un horario para descansar para algunos, porque era verdad, había noches que tenían que ver porque esos insectos gigantes no trataran de matarnos. Entonces les hice una pregunta, ¿no todos tienen factor curativo? Entonces se comenzaron a reír y dijeron que no. Entonces Oli se sacó su polera, tenía un polo corto, que resaltaba sus senos, algo que sé que está mal decir, pero que vergüenza me dio, que volteé a ver a otro lado, pero me dijo que la viera, tenía cicatrices en su piel, me dijo que la guerra no la deja tranquila, se sienta nuevamente y entonces algo se cae y vemos que era algo de mi mochila, volteé y los vi a todos los portadores levantados con un arma en sus manos. En lo que dice un chico, me recuerdan todos ustedes al anciano Danley, cuando se despertaba y gritaba, Estados Unidos, y le pregunté, ¿quién eres tú? Me llamo Luis, mi hermano es Jesus. ¿Jesus tiene hermano? Sí, ese soy yo. Claro, eso es evidente, pero no sabía que tenía un hermano y no se parecen mucho. Tú eres más guapo y no tienes la nariz como la de él. Entonces todos se pusieron a reír, luego dijeron, un segundo, que tiene ese en la nariz, y otros preguntaron quién era Jesus. Dije que no puedo creer que no lo conozcan, es quien un día apareció de la nada y me ofreció la ayuda, no sabía qué hacer con mi vida. Estabas nefelibato. ¿Qué significa eso? Una persona que vive fuera de la realidad y además ya hemos estado en la misma habitación entrenando Muay Thai y te había visto, al igual que otro rubio. No, es que, es raro decirlo, pero me acuerdo que había pasado muchas cosas y la cruz me ayudó a enfrentarlas, para cuando un momento, me dijo que alguien podría ayudarme, él me dio un camino y él fue, como un maestro para mí por un tiempo, pero fallo y si lo hizo, pero lo intento, me ayuda mucho y los ayudo a ustedes, no confiaba en él, pero luego pude confiar un poco en él y luego me di cuenta que él era raro y a la vez chévere, pero él no confiaba en mí y luego me dijo de que debería seguir su consejo. Entonces eres su hermano, ¿quién es el mayor? Obviamente él. Es que te explico, la especie de ustedes es rara, ustedes tienen distintas formas o algo así, ¿tienen más hermanos? Luego de eso, escuchamos un ruido que nos hizo levantarnos todos. Resultó que a alguien se le había caído una bolsa de papas, luego nos pusimos a conversar y la verdad, así pasó el día y fue una linda tarde. En un momento Luis se paró de donde estaba sentado, sonó un sonido fuerte y fue su silla que cayó. Pero aún así solo los que somos de mi dimensión, nos pusimos en alerta, bueno, cuando aún no nos habíamos dado cuenta. Porque siempre hacen eso. ¿A qué te refieres? Siempre si hay un sonido fuerte, se preocupan, se parecen a un anciano que conocí, y vamos chicos, no estamos en la guerra, esperan, ¿qué universo es este? ¿Eres el que caza monstruos o eres un nuevo Spirit? Esto me recordó a las palabras que me dijo Xavier, él dijo que siempre ando en alerta y que estoy estresado.
Actúan de verdad muy estresados, que acaso si digo que posiblemente de esos alienígenas que llegaron, estén ahora por acá, aunque eso podría ser. Escucha Luis, déjame explicarte, nosotros hemos pasado, todos literalmente todos por cosas que no debió pasar alguien, los resultados horribles de la guerra, es lo que ahora es parte de nosotros, lo que nosotros somos. Esperen, no pasa nada, pucha porque dije eso, perdón de verdad y la verdad es que mi hermano me dijo que controle lo que digo y eso que él, es un verdadero tarado para hablar lo más estúpido en el peor momento. En eso mueve su cabeza rápido y sin pensarlo, él extiende su brazo, sale una esfera de energía y aquella lastima algo que era invisible, atrás mío estaba un ser camuflajeado, vi como un camuflaje desaparecía y no puedo creerlo. No lo había sentido, entonces es que él habla, no lo entienden el resto, pero entonces fue que luego, me di cuenta que Luis sí lo podía entender como yo. El ser, era distinto, no era como los otros alienígenas que habíamos visto, pero tenía su armadura igual a la de los otros, por lo que me di cuenta que eran los de su tipo. Lo que nos dijo fue, humanoides Zurlocs, pensé que no serían tan poderosos, no parecen poder hacer lo que hacen. Entonces Luis le respondió, no soy humano, yo soy infinito, por lo que cambió su apariencia, su cuerpo fue resplandecido por su energía, el ser se fue, pero él le disparó muchas esferas de energía. Pero la criatura escapó, el resto también trató de ayudar, la criatura simplemente se teletransportó, pero luego Cody avisó al resto de la base de que están infiltrándose que todos se mantengan alerta. Entonces es que le agradecí a Luis, por haberme protegido. Escúchame, no te conozco nada, pero mi hermano me protege, él me dijo que haga lo que me gustaría que a mí me traten o hicieran por mí, sería salvar mi vida cuando lo necesite, pero más importante él me dijo, algo que habrá sacado de algún mundo que visitó o vio, es que, al ser nosotros hermanos, los hermanos se protegen entre sí. Aunque me conmovió, lo que me dijo, sé que no me considera un amigo, pero aún así lo hubiera hecho, ahora sé que puedo confiar en él y de las pocas de acá diario, no confío en nadie, ni en Cody, Mateo o algún otro, pero él sí.